con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos un buen invitado, amigo de la casa, siempre el señor invisible que se hace visible para nuestro espacio, José Rafael Revenga, analista internacional. José Rafael, un placer, un lujo tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado, Pedro. Muy buenas tardes para ti, para tu audiencia. Y vamos a ver si le agregamos un poco más a Todo y Pensini en esta conversación contigo. Bueno, buenísimo. Para eso te traemos, José Rafael, para que nos dé un poco de dirección. Tú que manejas también los temas internacionales. Sobre todo, es un momento histórico que está viviendo Venezuela. Están sucediendo los acontecimientos tan rápidamente que es difícil digerirlos, analizarlos y todo se tiene que hacer en caliente porque un día tenemos un escenario y creemos que se están solucionando las cosas, al día siguiente es peor, de un estado de excepción, ahora pasamos una especie de estado de conmoción, por lo menos está la amenaza latente. Distintos organismos internacionales no están de acuerdo con la actitud que ha tenido el gobierno venezolano frente a los valores democráticos, está muy cuestionado. Una de las peores noticias que estamos recibiendo el día de hoy es que dan una excusa a la iglesia para que no venga el enviado de Dios, el enviado del Papa y del nuncio, el exnuncio de Venezuela. En la práctica, el canciller del Vaticano, el ministro de Relaciones Exteriores con los estados. Pero tenemos entendido fuera de cámara, por pasillos, Sí. de que parece que no le dieron el placer, no le dieron el visto bueno al gobierno para que viniera. Y si él viene en una misión de diálogo, pastoral, ¿para qué va a hablar con las dos partes si una ni siquiera lo reconoce? ¿Qué pasó con esta visita de parte de la iglesia? Bueno, lo que está planteado, como bien sabemos, es la preocupación del Santo Padre, una preocupación extrema, o casi yo diría una angustia, que se verbaliza, se exterioriza una vez más el día 27 de marzo, el día de resurrección, el día de Pascua, en donde en el mensaje a la Plaza de San Pedro, el Ángelus, al mediodía de ese día de Pascua, el Santo Padre Francisco menciona su preocupación por la seria situación venezolana. Eso es inédito e inaudito. Nunca ningún pontífice que yo pueda recordar ha utilizado el día de Pascua para mencionar a un país. Eso indica de que efectivamente estamos nosotros en la mente y en el corazón de Francisco la suerte del país. Después de eso, recuerda, el Papa dice que está dispuesto a venir a visitar a Venezuela, rompiendo su agenda formal del 2016, etcétera, etcétera. Tiene pensado ir a Chile, a Paraguay, etcétera, pero no está contemplado Venezuela. El gobierno bolivariano no ha respondido, que se sepa públicamente, a esa especie de autoinvitación que se hace Francisco. Francisco dice, yo estoy dispuesto a ir. Ahora, el Estado, el país a quien yo voy a visitar, está en la obligación de invitarme. No puede aparecerse aquí como un turista más, por razones obvias. Entonces, veo que y con la última, vamos a decir, con el rechazo a la visita del canciller del Vaticano, que venía aquí con una misión eclesiástica, pero obviamente iba a aprovechar a hablar con el gobierno. Básicamente se están cerrando las opciones de una especie de flexibilización de las posturas de parte del gobierno. Esto lo veo negativísimo. Estoy seguro que hay gente en el gobierno que no está totalmente de acuerdo con lo que yo llamo la bunkerización, que es el encierro del gobierno dentro de sí mismo y entonces ya empieza a perder contacto con la realidad, no solamente con la realidad nacional, sino con la realidad internacional. Entonces ya el plano del diálogo obviamente se extinguió, como tú acabas de mencionar. Cabía la posibilidad de una especie de dimensión, de otra estrategia, una estrategia de negociación o en todo caso de mediación. Recuérdate que Juan Pablo II fue el artífice principal en resolver el conflicto muy bélico, muy duro entre Chile y Argentina con el canal de Beagle. Entonces él nombró al cardenal Solera en el 77. Pasan 4 años y después él visita a la Argentina. Entonces estos procesos de mediación o de negociación toman mucho tiempo. Hay el caso que una vez conversamos contigo, el caso entre Estados Unidos y Cuba, el relajamiento entre las relaciones entre Obama y Raúl Castro. Bueno, eso fue un proceso de año y medio, un proceso invisible. El Vaticano después es que se suma al proceso para darle su bendición, pero hubo 2 delegados cubanos con 2 delegados norteamericanos de la más estricta confianza, tanto del presidente Castro como del presidente Obama, que se reúnen durante año y medio en Canadá y no eran funcionarios de alto nivel, sí lo eran para el presidente, pero no desde el punto de vista formal burocrático, desde el punto de vista de la jerarquía de poder. Y estuvieron trabajando año y medio, o sea que cualquier solución en donde esté el Vaticano necesita dar un primer paso y luego
poder invertir mucho tiempo. Creo que se nos están agotando los tiempos. Bueno, tú hablando de esas negociaciones y tú me has recomendado un libro que se llama Back Channel. Back Channel. Back Channel, o sea, la negociación por la puerta de atrás. Sí, yo tenía la esperanza que aquí en Venezuela se estuviera negociando también backdoors, back channels, detrás de bastidores, y se nombraban algunas personas, hemos tratado de contactarlas, algunos lo hemos tenido aquí en el programa, y han mostrado siempre sorpresa más allá de una cara de póker, como que no han hablado sino como a nivel informal por parte del nuncio apostólico, que lo hemos visto hasta en periódicos, el nuncio haciendo su mayor esfuerzo por evitar una explosión social, tratando de negociar entre lado y lado. Pero entonces no hay ninguna posibilidad, y si hubiese esa posibilidad, que yo creo que siempre queda la posibilidad de negociar, ¿quiénes serían los actores convocados a esa reunión? Es una pregunta obviamente teórica, hipotética. Hipotética, pero es bueno plantear los escenarios. Yo le daría, dentro de mi manera de pensar, yo le daría una gigantesca importancia al presidente del Consejo de Estado y de los ministros de Cuba, a Raúl Castro. No, claro. Porque yo le daría, el Papa Francisco visitó 2 veces a La Habana en los últimos 6 meses. 2 veces ha visitado La Habana. Obviamente el gobierno cubano tiene unos intereses muy excepcionales. En este momento también comentamos la apertura hacia los Estados Unidos, que ya no es la apertura formal, etcétera, sino ya es la apertura en donde hay desfiles, se ruedan películas como Transformers, Fast and Furious, Rápido y Furioso. Ahora Transformador también está rodando, está en las calles en La Habana, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que hay una clave, una pieza muy importante del rompecabezas que pudiera quizás, yo diría, abrir un poco las puertas para una posible negociación, que es el presidente general del Ejército, Raúl Castro. Aparte de él, jugadores aquí en Venezuela, porque lo que nosotros hemos oído, se ha mencionado a José Vicente Rangel, cuestionado o no, aprobado por otros, también está Henry Falcón y Eduardo Fernández, son 3 figuras que han salido, no sé si habrán otras, y como elementos de discusión se habla siempre del presidente de la Asamblea, Henry Ramos Galup, Julio Borges, del otro lado del gobierno se habla Aristóbulo y algunos generales, puede pasar Padrino López, Rodríguez Torres. ¿Qué información manejas tú? Bueno, te recuerdo, Pedro, que refiriéndome de nuevo a las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, los negociadores designados fueron invisibles, fueron desconocidos para la opinión pública. Nadie, ni los servicios de inteligencia, ni ninguna nota periodística apareció nunca de que se estaban reuniendo en Canadá. El momento en que uno da a conocer a un posible negociador, y muchos de los que o todos los que tú has mencionado, pues, me imagino que son perfectamente, calzan los galones para eso, pero el momento en que sale uno público, ese automáticamente queda eliminado porque es un juego muy difícil, muy complejo, y mientras más se conoce, mientras más visibilidad se le dé, entonces más bien se le hace daño al proceso de negociación. El proceso de negociación tiene que ser... Pero nosotros desde aquí podemos jugar con los escenarios y podemos... Claro. ¿No tienes alguno que puedas proponer ahí? Bueno, ya he propuesto de que yo empezaría por Raúl Castro. Está bien. Hay que tener en cuenta que también la negociación entre el presidente Santos y la FARC está teniendo lugar como anfitrión y como, vamos a decirlo, mediador. Estoy seguro que como mejor a Raúl Castro. Y la Iglesia Católica está presente en las negociaciones. La Conferencia Episcopal Colombiana tiene a gente, a testigos presentes, no como negociadores, pero avalan ese proceso. Cuidado si por ahí pudiera haber algún tipo de solución o de inspiración para nosotros. José Rafael, tenemos que ir un momento a una pausa comercial, ver si habla verde. Al regreso quería hablar contigo también sobre Brasil y la situación, cómo nos está afectando, ayudando, también sobre la posición de Almagro, la canciller venezolana y sus últimas actuaciones, y cómo está la capacidad de maniobra de Venezuela, de ese bunkerismo que tú estás hablando. José Rafael Revenga, analista internacional aquí en Pensini, con todo y Pensini por Globovisión.